llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Oh, oh, oh. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas
es un privilegio, ¿verdad? Estar acá arriba, estar acá enfrente. Arriba, no estoy arriba, estoy enfrente. Trayendo palabra. Algo que el Señor ha puesto en mi corazón últimamente es que tenemos que escuchar su voz y ser obediente, ¿no? Cuando nos habla, cuando nos dicen que tenemos que hacer algo, someternos a nuestras autoridades, en este caso los pastores. Y bueno, el tema que les voy a estar compartiendo es precisamente el de dar. El dar y sembrar en el reino de Dios. Yo pienso que uno no puede predicar de algo que no ha experimentado. Siempre el Señor era algo que yo quería compartir porque he visto la mano de Dios de muchas maneras. De muchas, en lo financiero, en la restauración, en la sanidad. Pero donde Dios se ha marcado más es en su generosidad con nosotros. Y la calculadora de Dios es diferente a la de nosotros. En Hechos 20:35 dice: es más bueno dar que recibir. Lo cual nos dice que es más bendito dar que recibir. El apóstol Pablo pronuncia esta frase que encapsula la importancia de la generosidad y dar sin esperar nada a cambio. ¿Sabían que la Biblia habla 2161 veces de dar, según las estadísticas? ¿Ustedes por qué creen que Dios enfatiza mucho el dar? En lo que estuve preparando y en lo que estuve diciéndole al Señor que me guiara, porque hasta yo me hice la pregunta, ¿no? O sea, hasta yo que sé que Dios es bueno, que Dios es generoso, pero yo misma me hice la pregunta, ¿por qué en la palabra, por qué en la Biblia hablas tantas veces de dar? Y una de las razones es porque es un aspecto fundamental de la adoración. Dar es una manera de glorificar y honrar a Dios. Porque es una tarea también espiritual. El dar es un asunto del corazón y como cristianos debemos emprender el valor espiritual de la generosidad. Y es el dar es una de las maneras de adorar que más descuidamos. Podemos venir a la iglesia y cantar, no se nos hace difícil. Podemos escudriñar la palabra y no se nos hace difícil. Pero cuando viene a dar, como que nos cuesta. Entonces, sabemos entonces que es una manera de adorar, de honrar a Dios y que es también con el corazón. Que como cristianos debemos aprender a ser generosos y dar sin esperar nada a cambio también. Y qué mejor que cuando traemos, bueno, los diezmos y las ofrendas es una manera, ¿no? Pero podemos dar nuestro tiempo, como decía Omar, nuestro tiempo en la iglesia, nuestro tiempo con hermanos, orando por alguien. Y es también una manera de decirle a Dios: te voy a honrar porque eres primero para mí. Te voy a dar lo que te corresponde porque tú eres primero, tú eres mi prioridad. Estaba leyendo y escuchando sobre Abraham. Y Abraham fue muy, muy bendecido porque siempre fue obediente. Cuando el Señor le dijo a Abraham que dejara todo lo que tenía y se fuera de donde estaba, Abraham tenía
todo. Tenía seguridad financiera, tenía estabilidad. Imagínate y que Dios venga y te diga, Liz, deja tu trabajo bueno, deja tu buen sueldo y vete a hacer esto que yo te mando a hacer. Me llama la atención de Abraham que era muy, muy obediente. Y él dejó todo lo que tenía para obedecer a Dios. Y era muy bendecido y también generoso. Él fue generoso. Uno de esos ejemplos cuando le da a Melquisedec, que era un sacerdote de parte de Dios, el diezmo, después de que Dios le dio la victoria y le había dado demasiado, lo dio en gratitud. Entonces, Abraham fue bendecido por su obediencia, fue bendecido por su generosidad, también le gustaba, ¿cuál es la palabra? Cuando recibes a gente, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Hospitalario. Ajá. Era hospitalario. Y una de esas veces que puso en práctica su hospitalidad fue cuando recibió a 3 ángeles que él no sabía que eran ángeles. Entonces se imaginan, me llama la atención de él porque fue muy, muy bendecido. Entonces, pero fue obediente y siempre puso a Dios primero, siempre estuvo alineado con Dios. Entonces todo esto tiene que ver, el dar y el sembrar en el reino de Dios tiene que ver con alinearnos con Dios, con ponerlo primero a Él. Si el diezmo es un ejemplo, ¿no? Pero tenemos que ser obedientes a la palabra. Y la palabra lo dice bien claro en Malaquías. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. El Señor nos está mandando a hacer algo ahí y aparte es promesa. Nos está diciendo, tráiganme su dinero. Y no nomás es decir, vamos a traer el dinero y sabrá Dios qué pase con eso, ¿va? Porque lo hemos pensado. Cuando yo me convertí lo pensé. ¿Y qué hacen con ese dinero? Pero lejos de eso, uno está siendo obediente a la palabra del Señor y por ende trae promesa. Si lo haces, Él te está diciendo, si tú lo haces, si tú me traes el dinero, yo te voy a bendecir. Entonces, si somos obedientes, como resultado va a ser la bendición, ¿verdad? Bueno, era un ejemplo el diezmo, pero también como les comentaba, el otro ejemplo puede ser con algún hermano en alguna necesidad. Si uno ve que la hermana Marta necesita oración, eso también el de nuestro tiempo dar e ir a orar por la hermana Marta. Que si Lori tiene una necesidad en su casa, el ir a la casa de Lori e invertir nuestro tiempo es dar también. No solamente es en dinero, es en tiempo, es en orar por los demás. Y estamos sembrando una semilla. Cuando damos, sembramos una semilla que a su tiempo da fruto. Dios promete bendiciones a los que dan y recompensas a los que dan generosamente y con alegría. En Lucas 6:38 dice, den y se les dará, se les echará el regazo, una medida llena, apretada y sacudida y desbordante, porque con la medida con la que miden a otros, se les medirá a ustedes. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? También con promesa, den y se les dará.
Queremos ser bendecidos, debemos bendecir generosamente. Queremos ser bendecidos grandemente, da grandemente también. En la semana yo miré una publicación que no voy a decir de dónde, pero la miré. Y decía, si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. A veces decimos, quiero ser bendecido, quiero esto, quiero aquello, pero nos cuesta dar, nos cuesta. Entonces, esto yo ya lo había escuchado con otros pastores y exclusivamente cuando hablaban de las ofrendas y de los diezmos. Como decía Omar, aquí nadie se les fuerza a dar, ¿no? Pero fue una convicción que yo hice. Cuando yo me convertí, una de las convicciones que yo me propuse, y yo lo calé, así como dice Malaquías, porque muchas veces estuve pensando, ¿y qué hacen con todo ese dinero? ¿A dónde va? Yo no entendía. Pero sin entender, porque hay veces que no entendemos lo que el Señor hace sin entender, yo creí en la promesa y empecé a ser fiel a llevarle los diezmos al Señor y empecé a ser fiel, empecé a ser generosa con los demás. Y yo empecé a ver la mano de Dios. Entonces, es una de las convicciones. Yo me hice cristiana cuando tenía 21 años, 22 años, ya tengo 34. Entonces, siempre tuve eso. Creo que fue mucha información, ¿verdad? Siempre tuve eso y hasta la fecha ahorita yo veo que mientras más doy, más recibo. Y no nomás hablo de los diezmos por fuera. Mientras más doy, más recibo. Y es una de las maneras en que Dios se ha glorificado en mi vida. Y con más gusto vengo y le doy el diezmo. Porque digo, Señor, tú has sido tan generoso conmigo. Tú me has dado más de lo que merezco. Y nunca, y como dice su palabra, nunca he mendigado nada. Nunca me ha faltado nada en mi casa. Y he visto la mano de Dios de unas maneras y mi esposo está de testigo. Así como a él le han llegado hasta la cocina a dar dinero, a mí me han llegado también bendiciones que yo me quedo, wow. A veces el Señor, yo tengo un anhelo de mi corazón y solamente el Señor lo sabe. Y de repente, ¡pum!, viene alguien y me da eso que yo anhelaba, que solamente yo y Dios sabíamos, que solamente yo lo pensé, pero también es fruto del dar. Cuando tú eres generoso, cuando tú das, no por conveniencia ni porque el Señor te regresa, pero Dios es recíproco, Dios te regresa también, Dios no se queda con nada. Yo no sé si ustedes, yo me imagino que aquí la mayoría creemos en las promesas del Señor, ¿verdad? Pero hoy en especial, yo te invito a que si has dudado en algún momento en que el Señor es bueno o en las promesas de Dios de que Él nos puede dar, yo te invito a que hoy les creas. Hace años yo tomé una decisión de creer en sus promesas y en algún momento yo escuché a alguien que dijo, es fácil dar cuando tenemos, pero el verdadero reto es dar cuando no tienes. Porque cuando tenemos mucho dinero no se nos dificulta, podemos dar y dar y dar. Y esta persona decía, a mí me gusta dar cuando sé que estoy teniendo una necesidad, porque de alguna manera el Señor, al yo dar, estoy sembrando, y estoy sembrando una semilla que va a regresar a mí después. Entonces
me quedó tan marcado eso que yo busco maneras de dar en todo momento, aunque no me lo pidan. Muchos saben que yo trabajo en el restaurante y a veces no busco dar. Muchas veces busco, pero a veces no. De repente llega alguien que está contando sus moneditas, sus billetes, y el Señor luego pone en mi corazón: no le cobres. Y no le cobro. Entonces, otras veces el Señor pone en mi corazón: necesitas ir a darle esto a fulanita. ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y dar cuando el Señor nos dice? Porque a mí me ha hablado Dios y me ha dicho: dale esta cantidad a fulana, dale esta cantidad a esta persona. Entonces, estar dispuestos y ser obedientes, así como Abraham fue obediente, trae bendición. Y siempre estar dispuestos a dar. Yo me he propuesto, como les decía, a no escatimar cuando doy. Y a veces mi esposo se pone así. Y yo le digo: pero el Señor va a proveer. El Señor nos va a dar. No hay que pensar: oh, pero es que esto lo podemos, porque es lo que nos pasa. Es que esto lo podemos utilizar en esto, o esto lo podemos utilizar en aquello. Y nos ponemos a pensar, a razonar. Pero si el Señor ya te ha puesto algo a ti en tu corazón, tenemos que ser obedientes. Y si el Señor te está diciendo da, da. Porque hay promesa cuando damos. El dar debe de ser considerado generoso y alegre, sin renegar, sin renegar de lo que vamos a dar. Y a mí así me ha pasado. Al principio, ahorita ya no. Pero al principio que el Señor me decía: pero ¿por qué es mucho dinero? Esto lo puedo utilizar yo para otra cosa. Y el Señor así, ¡pum!, rápido me hace que caiga y: pero yo soy el dueño de todo. De mí proviene todo. Yo soy el que te proveo. No dependes de lo que tienes ni de lo que vas a tener. Dependes de mí. Entonces ahí es en ese momento, cuando uno entiende que dependemos de Dios y no de lo que tenemos, entendemos y se nos hace más fácil dar. Porque no dependemos de lo que tenemos ni de lo que pensamos que vamos a tener, dependemos de Dios. Entonces, el dar tiene que ser siempre generoso y alegre, sin pensar: ay, no, esto no, porque yo lo necesito más. Y realmente a veces no entendemos las necesidades de los demás. No tenemos que dar ni con tristeza ni por obligación tampoco. El Señor nunca nos va a obligar a hacer las cosas. Él te pone algo en tu corazón y está en ti hacerlo o no hacerlo. Muchas veces lo que damos pensamos que lo vamos a recibir. Por eso quiero dejar en claro que cuando demos, no estemos esperando nada a cambio. Y eso habla en todo, no nomás en lo. A veces uno es buena persona con las personas, a veces uno es amable, y eso también es dar. El ser amables, el ser bondadosos, el ser generosos, el ayudar, el ser compasivos con las demás es dar. Y a veces no recibimos lo mismo a cambio.
Entonces, tenemos que tener en claro que no siempre vamos a recibir lo mismo que damos. Jesús dio todo lo que, dio lo mejor de Él, dio todo lo que Él era. Perdón. Ya lo puse en vibrador. Jesús dio todo lo que Él era. ¿Y qué obtuvo a cambio? Lo traicionaron. Lo escupieron, lo golpearon. Entonces, imagínense, no siempre vamos a recibir lo que damos. Y tampoco tenemos que estar esperando recibir lo que damos, porque lo damos de corazón y desinteresadamente. Dios nos bendice para bendecir y para hacer toda buena obra, como dice en 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No tenemos por qué, sí. Si nos vamos a los tiempos de Moisés, cuando andaban en el desierto y que el Señor les daba, que les daba el maná, que les daba el agua, todo lo compartían. Entonces todo lo que Dios nos da, lo debemos de compartir. Debemos de ser generosos, debemos de ser dadivosos, porque todo lo que recibimos es un regalo divino. Hoy en día es difícil allá afuera verlo de esa manera, porque la gente dice yo, todo para mí. Y no queremos compartir. Y yo lo veo a diario. Yo lo veo a diario en todos lados, que a la gente le cuesta tanto dar en tiempo, en finanzas, de todas las maneras les cuesta dar. Pero la palabra del Señor es bien clara. Y dice que Él nos da en abundancia, para dar en abundancia, para hacer buenas obras con lo que nos da. En 1 de Timoteo 6, 18, 19 dice lo mismo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen en mano de la vida eterna. Que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que a mí me ha funcionado, les puedo decir que sí. Soy un testimonio vivo de que el Señor ha hecho grandes cosas. Que me ha abierto puertas, porque siempre a veces que sembramos no vamos a cosechar en dinero a lo mejor, ni en cosas materiales. Podemos crecer, yo he crecido espiritualmente de muchas maneras, pero porque también he dado mi tiempo para otras personas, para enseñar, para orar, para dar, para ayudar. A veces Dios nos va a bendecir de diferentes maneras. Entonces, yo les animo a que aprendamos a ser generosos y que todo lo que recibimos tengamos en mente que proviene de Dios. Sí, es por nuestro esfuerzo, pero recuerden que si Valentina está aquí estudiando en la escuela es porque a Dios así lo quiso. Si Lisa está trabajando en donde ella está trabajando es porque el Señor ahí la puso. Si Omar está en la cocina y si yo estoy trabajando de mesera en el restaurante es porque ahí nos puso y somos bendecidos por Él. A veces que el restaurante está tan tranquilo y yo veo que entra gente y no se sientan en mi sección, se sientan en otra.
y me empiezo a poner nerviosa. Digo, Señor, no dependo de la gente, dependo de ti. No dependo. En cuanto llego, lo primero que hago, y creo que ya lo he platicado, es orar. Y yo le pido al Espíritu Santo. No hay nada que el Señor yo no le haya pedido que no lo cumpla. Pero siempre que le pido y antes de abrir las puertas, cuando voy a poner el sign le pido al Espíritu Santo, hermano, del este, del oeste, con esa convicción de la gente a venir. Porque tú eres quien convence los corazones, no yo. Y el Señor lo hace. Pero también el Señor ve el corazón y ve la disposición de la gente cuando ayuda, cuando da. Entonces, pudiera no terminar la prédica con tantos testimonios que tengo, porque tengo muchos. Incluso empecé un libro, una libreta así de gruesa, que ni siquiera voy ni a la media mitad de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo dije que ese libro lo quería llenar, porque yo sabía que lo iba a llenar en algún momento con todo lo que el Señor había hecho. Y ahí lo tengo guardado, no escrito en él, pero les aseguro que si me siento y escribo desde el momento que compré la libreta hasta ahorita, a lo mejor lo lleno de lo bueno y lo generoso que ha sido Dios en mi vida. En Primera de Timoteo, así como dice que seamos dadivosos y generosos, en el 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche el mano en la vida eterna. De esta manera también acumulamos tesoros en los cielos. Dios nos da en abundancia para compartir y teniendo en cuenta que el sembrar aquí en los demás, el ayudar, el dar, estamos sembrando también allá arriba. Y los tesoros que tenemos allá arriba son para siempre. Los que tenemos aquí se acaban. En Mateo 6:19 él dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla del óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien para sí acumulen tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Por donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces, al dar, al sembrar aquí en la tierra, en tiempo, en los diezmos, en las ofrendas, estamos también invirtiendo en el reino de Dios, estamos también haciendo un tesoro en el cielo. Sabemos que aquí todo lo que tenemos, nada nos vamos a llevar el día que nos vayamos con papá, todo se va a quedar aquí. Entonces, si lo tenemos, si tenemos cosas, si tenemos dinero, si tenemos bienes, ¿por qué no compartirlos con los demás? Una, estás sembrando arriba, y dos, estás dando y no te vas a llevar nada. ¿Qué pasa cuando la gente se muere? Deja todo y otra gente lo disfruta. Por agarrarlo y quedárselo y no compartirlo, otra gente lo disfruta que nada que ver. Cuando esa persona pudo haber compartido lo que tenía con sus hermanos en Cristo, con su familia, y a la misma vez esa persona pudo haber estado haciendo grandes tesoros en los cielos, donde ni te lo van a robar, ni lo va a disfrutar nadie más, y ni donde la polilla se lo va a comer. Aquí todo se queda, nada se va con nosotros. Entonces les invito a que lo que tengamos, lo que poseamos, si es financiero, si es material, si es en tiempo, que compartamos todo lo que tenemos, que demos, que seamos generosos, que seamos dadivosos, porque no nomás estamos dando y tenemos la promesa de que el Señor
no lo va a retribuir, sino que también estamos sembrando en el reino de Dios. Mi prédica así se llamaba, ¿verdad? Sembrando, dar y sembrando en el reino de Dios. Entonces les invito a que hagamos tesoros celestiales y no terrenales por medio del dar, por medio del vivir una vida generosa, por medio del predicar la palabra, porque el ir a predicar y el ir a hablar de la palabra también estás dando tu tiempo, participando en la iglesia, como decía Omar, Ariel, Valentina, Liz, hoy dieron de su tiempo y sé que el Señor les va a honrar por dar de su tiempo. El orar unos por otros, esas son maneras de sembrar en el reino de Dios, no nomás en dar financieramente. La palabra es muy clara: el que siembra poco, poco cosechará; el que siembra abundante, abundantemente cosechará. Y yo quiero cerrar con esto. Como les decía ahorita, yo me he agarrado de convicción eso. Dar a manos llenas, dar a manos llenas. Y la pastora lo dio como ejemplo la semana pasada a mi mamá, y yo la quiero volver a poner de ejemplo. Que ella es una de las personas que a veces no tiene, pero da. Pero lo da creyendo que el Señor le va a proveer. Entonces ella está dando lo que tiene y hasta lo que no tiene. Y así debemos de ser. No tenemos que tenerle amor al dinero, no tenemos que apegarnos a las cosas materiales. El día que nosotros entendamos que todo viene del Señor, pero de que verdad lo entendamos, porque lo podemos escuchar y decir, oh sí, ya sabemos que todo viene del Señor y todo Dios nos da. El día que lo entendamos, lo reflexionemos y lo atesoremos en nuestros corazones, ese día vamos a aprender a soltar y a dar. Y no nos va a costar darle a nadie. A mí me gusta mucho sembrar sin decir, calladita. Y muchas veces he ofrendado, y así dice la palabra: lo que hagas en secreto, Dios te lo va a contestar en público. Yo he orado y el Señor me ha puesto, y cuando voy y hago una ofrenda, que el Señor me dice, le pido, si es a la pastora, a quien sea, lo puedo hacer en silencio, lo puedo hacer calladita, sin que la gente se dé cuenta, porque muchas veces la gente no está preparada para ver que des. Te van a decir, ay, quiere quedar bien, ay, está dando para que se le aplauda, porque no tienen el mismo corazón que tú. Pero el Señor ve tu corazón. Entonces yo en esta tarde les quiero animar a que seamos generosos, que seamos dadivosos, que si vemos a alguien en la calle que necesita, que le demos, que si vemos a un hermano que necesita oración o tiempo para platicar, que les demos el tiempo, que seamos generosos y dadivosos con la iglesia. Si sembramos en el reino de Dios allá afuera, imagínense con las cosas del Señor, mucho más. Hay una hermana, no sé si conocen a Harmony, pero esa mujer yo la admiro mucho. Y esa mujer constantemente está ofrendando aquí a Garden Valley en español. Y tú ves cómo Dios se manifiesta grandemente a través de su vida.
Ella es, para los que no la conocen, es profeta. Pero yo veo cómo se manifiesta Dios en su vida y digo, wow. Y así debemos de ser todos. Más con la iglesia, más con la casa a donde nos congregamos cada domingo. El ayudar, el ofrendar, el ser generosos. Yo creo que trae bendiciones inimaginables. Y hace ratito que ayer empecé y hace ratito lo terminé, que les decía hace ratito sobre Abraham. Cómo él fue obediente, cómo él fue próspero y fue prosperado como no tienen una idea. Pero siempre estuvo alineado, siempre fue obediente, siempre estuvo dispuesto a escuchar y obedecer, incluso cuando no tenía todas las respuestas. Entonces a veces así nos va a pasar a nosotros. A veces el Espíritu Santo, el Señor nos va a decir, haz esto, haz aquello. No, pero ¿por qué tengo esto que hacer? No, pero ¿por qué este dinero lo puedo utilizar para esto? No, pero créanme cuando les digo que obedezcan. Cuando escuchen la vocecita del Espíritu Santo diciéndoles qué hacer, obedézcanlo. Porque eso va a traer como consecuencia el que seas bendecido. Tenemos que confiar en Dios, incluso cuando todo parezca improbable, porque esa confianza nos llevará a experimentar bendiciones extraordinarias. Nuestra mente nunca va a entender lo que el Señor quiere hacer, porque el Señor va más allá. Pero si uno tiene un corazón dispuesto a obedecerle y a confiar en Él, no, olvídate de lo demás, porque el Señor viene con todo. Otra cosa que me llamaba la atención de Abraham era que él no veía lo que tenía como algo separado de su fe. Sin embargo, todo lo que poseía lo veía como un regalo divino. Yo creo que por eso era bien bendecido, porque él entendía que todo lo que tenía venía de Dios y era un regalo divino. No le costaba dar, no le costaba ayudar, no le costaba obedecer, daba de gratitud. Y eso también tenemos que hacer nosotros, dar por gratitud. Yo no sé ustedes, pero yo me siento bien bendecida, muy bendecida. Y yo veo la mano de Dios todos los días. No hay un día en que el Señor no me sorprenda. Entonces a veces por gratitud, así como lo hizo Abraham con Melquisedec, le llevó el diezmo por gratitud, por todo lo que el Señor lo había hecho, todas las victorias que el Señor le había dado a Abraham. Le dijo, Señor, por gratitud vengo y te entrego tu diezmo. A veces, un día alguien me preguntó, ahí es en donde voy, que digo, no siempre la gente va a entender cuando das. No es necesario, es un comentario que me dijeron, no es necesario, está bien, no tienes que dar. Y yo le contesté, no lo doy porque sea necesario o no, lo doy porque le doy gracias a Dios que Él me ha bendecido. Lo doy porque Él ha sido bueno. Y por gratitud le regreso a Dios por medio de esto que voy a hacer, el bendecir. Entonces, debemos de ser agradecidos con el Señor, debemos de dar por gratitud. Nuestra prosperidad, todo lo que tenemos tiene que estar alineado con Dios, con los propósitos de Dios. Y siempre tener en la mente que todo
y siempre tener en la mente que Dios es el autor de todo lo que necesitamos para vivir en plenitud. De Él viene todo. Debemos de entender que no se trata solo de acumular bienes y riquezas o de posesiones, sino lo que somos capaces de compartir. Y ya para cerrar, tenemos que vivir la generosidad como un estilo de vida. Tenemos que poner en práctica todo lo que nos dice la palabra y creer en las promesas. Y yo te quiero invitar hoy a que le creas a las promesas del Señor y que empieces a poner en práctica la generosidad a donde quiera que vayas. Y de verdad, que Dios no les va a fallar. Siempre van a ver la mano de Dios. Con la mínima más pequeña cosa que ustedes hagan, al poner en práctica la generosidad, la más pequeñita, esa pequeñita la ve Dios. Y ustedes se van a dar cuenta. En esta semana, busquen la manera de dar a quien sea. Tiempo, material, oración, lo que ustedes quieran. Pídanle al Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer hoy en gratitud, Señor, para ti? Y de verdad que el Señor les va a decir una listotota de todo lo que pueden hacer. No les va a decir una, les va a decir muchas. Y hagan la que ustedes les llene más su corazón. Y me van a decir si no, después van a ver la bendición de Dios. De verdad, háganlo, y cuando lo hagan y vean la mano de Dios, me recuerdan y me dicen, porque yo así lo he hecho. Cuando tenía que hacer el tema de lo que iba a predicar, le dije al Señor, no sé qué quieres que diga, no sé qué quieres que hable. Es mi segunda vez que yo predico y no soy muy buena para hablar tampoco. Y el Señor me dijo, ¿en qué has sido más bendecida? ¿En qué tú sientes que has experimentado mi mano? Y la respuesta estaba ahí. Yo creo que el Señor ya sabía lo que le iba a contestar, ella ya nos conoce. Entonces, yo les quiero dejar eso de tarea. Esta semana busquen, y qué mejor en estas fechas, que son de Navidad, que son de en familia, busquen a alguien de dar, y que no sea de la familia, porque normalmente no nos cuesta trabajo darle a nuestras hermanas, ¿verdad? Se nos hace bien fácil. Más bien se nos tienen que a otra gente que no conozcamos, o a otra gente. Dios te va a poner, si tú le preguntas al Espíritu Santo, dime qué quieres que dé en gratitud, Él te va a decir a quién. Eso les voy a dejar de tarea, y después vienen y me dicen cómo les fue. Después vienen y me dicen si no vieron la mano de Dios en sus vidas. Pero ya vieron, ¿verdad? Es compartir con otros. Imagínense, les dice Jesús, vendan todas sus posiciones y denlos a los pobres. ¿Quién está dispuesto a vender todas sus posiciones y dárselos a los pobres? La verdad. Pero nos pone algo más fácil. Compartan, hagan buenas obras. A mí me gustó mucho ese video porque abre más y trae los monitos y entendemos más, ¿no? Que a veces que
tratamos de explicar. Entonces, con esto vamos a dar por terminado. Mami, llegaste tarde, pero nos ponemos de pie. Voy a hacer una oración. Hablé de ti, por supuesto, y te perdiste el chisme, así que lo siento. No lo grabaron. No creo que se vaya a escuchar porque alguien habló por teléfono y interrumpió. En fin, vamos a orar y vamos a terminar con una adoración. Después de que ore vamos a terminar con una adoración, y en esa adoración yo les quiero pedir que abran su corazón y le den gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Que le demos a Dios. Ya tuvimos un tiempo de adoración con Valentina y con Ariel al empezar, pero esta canción trata de dar gracias, y yo creo que Dios ha sido tan bueno con nosotros que a veces ni merecemos todo lo que nos da, pero Él es fiel y Él nos ama tanto que siempre está ahí para nosotros. Entonces vamos a orar y después vamos a cerrar con la canción. Gracias, Padre, te damos por este momento, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido generoso, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí en este día, Señor. Y yo te pido que pongas corazones generosos, Señor. Que pongas el compartir, el dar, así como tú dabas, así como tú quieres y tú has designado que demos. Que en esta semana, Señor, podamos ser generosos con todos los que pasen por nuestra vida, Padre. Que podamos ser generosos con todos los que nos encuentremos, Señor, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, Padre. Gracias, Padre, no tenemos palabras para darte gracias por tu generosidad, Señor, por todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por lo que vas a hacer. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por cada uno de los que se dispuso a invertir en ti, Señor. A los que estuvieron dispuestos a invertir su tiempo para escuchar de tu palabra, Padre. A los que estuvieron dispuestos para aprender, Señor, cómo quieres que seamos generosos. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que los bendigas, Padre, de una manera sobrenatural esta semana, Señor. Sé tú con cada uno de los que estamos aquí en esta semana, Padre. Que sea una semana bendecida, una semana en victoria, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Revístenos de ti, Espíritu Santo, para hacer buenas obras y para hacer tesoros celestiales, Señor. No nomás aquí en la tierra, Padre, sino para sembrar en el cielo, en el reino de Dios. Ayúdanos a ser generosos, porque a veces no nos nace, Padre. Pon esa convicción, Espíritu Santo, en cada corazón de dar. Tú eres el que convences, tú eres el que haces todo, Espíritu Santo. Yo dejo delante de ti todos los corazones que estamos aquí, y no nomás los que están aquí, también los que no están. Sé tú en donde quiera que estén todos los miembros de la iglesia, de tu cuerpo, poniendo convicción y ayudándoles, guiándoles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te damos gloria y te damos honra, Señor, porque solamente tú lo mereces. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosbel. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa.
Bienvenidos a Garden Valley Church Español.